hablar pues muy rápidamente de lo que es el manejo de la vía aérea en urgencias, pues, los puntos prácticos, lo más relevante. Pensar que el manejo de la vía aérea hace referencia, digamos, a todo un proceso que tiene 4 checklists: la evaluación, la planeación, el uso de los dispositivos y los procedimientos médicos que vamos a utilizar, con el objetivo de mantener o restaurar la oxigenación y ventilación del paciente. Para eso yo debo tener unos conceptos teóricos claros, debo hacer esto varias veces. Esto es un procedimiento que tiene una curva de aprendizaje progresiva y pues que tiene unos errores que son prevenibles hasta en un 31% de los casos. En la evaluación siempre tengo que evaluar la necesidad de la intubación, ya lo veremos en la siguiente diapositiva, los predictores de dificultad. En la clasificación, evaluar qué vía aérea tengo: es una vía crash, es una vía aérea difícil, es una vía aérea fallida. En el soporte, pues obviamente saber bien cómo funciona la oxigenoterapia, pero eso lo veremos un poco mejor más en la charla de POC y asma, para no darle tanto peso acá. Y en cuanto a la intervención, pues elegir el dispositivo correcto, verificación digamos de que todo esté listo al momento del procedimiento, y pues la secuencia de intubación rápida. Entonces primero evaluar es la necesidad de intubación. Entonces, como les decía en la charla de la revisión primaria y secundaria, lo principal es, yo tengo que clasificar mi vía aérea, y eso lo puedo hacer solo ingresa el paciente, ni siquiera lo he tocado, simplemente hablándole. Entonces va a llegar su paciente de simulación, entonces le dicen: don Pedro, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? Le va a decir: ay no doctor, tengo un dolor horrible en el pecho. Entonces es un paciente que habla, por ende es un paciente permeable, es un paciente que no tiene un signo claro de dificultad respiratoria, no entró con disnea, algo así raro. Pues entonces es un paciente que es permeable y la vía aérea es mantenible. Entonces solo con esa interacción inicial del paciente, ya para la práctica de simulación, yo le puedo decir al registro, por favor, la vía aérea es permeable y mantenible. Igual, además de eso, yo tengo que evaluar la boca, la orofaringe, la integridad facial, mandibular y la pared anterior del cuello. ¿Qué otras opciones tengo, digamos, de clasificación? Si no es permeable y mantenible, ¿es permeable en riesgo o es no permeable? Pues no permeable es un paciente, pues, o sea, está obstruido, está en paro, o sea, cosas así trágicas. Y el paciente permeable pero en riesgo serían los pacientes que llegan con una ronquera o voz de papa caliente, que tienen una dificultad, una imposibilidad para la deglución, con un estridor, una disnea, y yo agregaría una taquipnea, que digamos esa no es tan notoria de entrada, pero pues frecuencias respiratorias, sobre todo por encima de 30-35, pues se asocian con una fatiga muscular inminente. ¿Cuáles son las indicaciones de intubación en compromiso de la vía aérea? Como todo en medicina depende, realmente no quiero tanto que se queden en esto como que son mandatorias, pero digamos que es la escala de Glasgow menor o igual a 8, la glositis, la epiglotitis, el trauma facial, el trauma cervical o torácico por caídas, las quemaduras y la apnea obstructiva supraglótica. Digamos que hay unas que son completamente, o sea, sin ninguna duda: la glositis, la epiglotitis y las quemaduras. ¿A razón de qué? De que es una vía aérea que eventualmente, por el edema, la voy a perder completamente y no va a haber entonces tubo que pase. Digamos que hay estados de escala de alteración de conciencia, o sea, de menor a 8, que digamos que pueden resolver si yo los identifico y los trato rápido. Por ejemplo, si tengo una hipoglucemia, o sea, evidentemente el paciente va a estar en un menor a 8, o sea, pero si yo le doy inyección de glucagón, lo que sea, pues evidentemente es un paciente que va a resolver y no va a necesitar una intubación. Por eso les digo que todo depende, pero digamos que estos son los puntos básicos. De pronto, si tienen un paciente, les llega el paciente crítico, pues en la práctica pues tampoco está mal. Igual que sepan que en general les van a poner pacientes con Glasgow de 9, lo que se traduce en que tienen que hacer muy bien la escala de Glasgow al inicio, que eso es solo entra el paciente: don Pedro, ¿qué le pasó? No doctor, me duele el pecho. No, listo, ¿me puede levantar el brazo izquierdo? De una vez con la linterna de pupilas le evalúo, listo, ahí clasifico, tengo mi Glasgow de tal puntaje. Se lo digo al registro, le digo Glasgow de tal, y además clasificamos la vía aérea como permeable y mantenible, permeable en riesgo o no permeable, dependiendo el caso que tengan. ¿Listo?
Lo otro siempre es preguntarse si hay incapacidad para mantener la oxigenación o la ventilación. Vienen siendo, digamos, diferentes. Esto lo abordamos un poquito mejor en lo de POC, pero pues que sepan que mecanismos de hipoxemia hay cinco grandes, que son de un tema que es como tal la insuficiencia respiratoria aguda, pues que veremos mejor más adelante. Y digamos que la otra pregunta es pues revisar las indicaciones en algún trastorno circulatorio, o sea, si tiene alguna incapacidad para mantener la homeostasis circulatoria, un estado de choque, un paro cardíaco, un estado posparo. Y como les digo, realmente si ustedes revisan pues las guías de la ACLS, realmente no hay, en el algoritmo que uno ve de ACLS no hay una indicación de intubación, porque hay cosas más importantes en un paro. Sin embargo, sí tiene un índice donde uno debería intubarlos en el primer minuto, siempre y cuando haya un profesional pues entrenado para ese tipo de escenas. Y pues sin ninguna duda el estado posparo. Entonces pues empezamos con la evaluación, lo más importante. De laringoscopia difícil y de ventilación difícil. Estas son las dos mnemotécnicas, digamos, que más famosas que hay. A los de simulación les gustan las del libro de Yuri. Son unas cosas rarísimas. Pero pues yo se las dejo en el drive porque realmente no son como las que manejo en la mente, pero se las pueden preguntar. En fin, para la laringoscopia difícil tenemos el Lemon, el L de Luke o Luce difícil, acá para hacerlo un poco bilingüe. Entonces pues es evaluar la anatomía facial, que eso igual yo ya lo voy a haber hecho en la revisión primaria, en la A, precisamente cuando estoy mirando. La E de la evaluación, que viene siendo de pronto el más importante, tiene una alta sensibilidad, pues que son las 3 distancias, ¿no? La apertura bucal, que debería ser 3 dedos, la distancia tiroimentoniana, que debería ser de 3 dedos, y la distancia del ioides, que debería ser de 2 dedos. Entonces acá lo más importante es dedos de quién. O sea, mi mano no es la misma, o la mano de una persona que mide 1.8 metros y pesa sus 80 o 90 kilos, no es la misma mano de una mujer que mide 1.55 y pesa 55 kilos. Son los dedos del paciente. Ahora, no es fácil explicarle al paciente o decirle, se pueden meter 3 dedos a la boca, o sea, no es fácil explicarle estos movimientos que tiene que hacer. Hay dos opciones: yo le puedo coger la mano y entonces yo mismo le llevo la mano del paciente a la boca, luego la distancia, o simplemente yo comparo 3 dedos de mi paciente, ¿cuántos son míos? De pronto sus 3 dedos son igual a mis 3 dedos, de pronto sus 3 dedos son como 2 dedos míos. ¿Listo? Y eso es lo que tienen que hacer en simulación, porque además el muñeco obviamente no tiene tantas articulaciones. Entonces ustedes lo que hacen, en el dado caso de que tengan que evaluar los predictores de vía aérea difícil por si necesitan intubar, entonces ustedes dicen, estoy comparando. Tienen que siempre decirlo porque no es tan fácil que los doctores entiendan qué están haciendo. Entonces si no lo dicen se pierde y ellos no van a saber que están haciendo bien el razonamiento y están haciendo bien el ejercicio. Entonces ustedes dicen, estoy comparando mis dedos de la mano con los del paciente y mis 3 dedos son iguales a los 3 del paciente, y ya ahí evalúan y pueden decir si alguna distancia está alterada. La M de Mallampati, la O de obstrucciones, y la N de neck, o no mueve el cuello. Y de ventilación difícil, pues la M, la máscara del sello. Si hay deformidades, barba, súper importante en los, sobre todo en los hombres adultos, obesidad, obstrucción de la vía aérea, edad mayor a 55 años, el edéntulo de la N y si tiene ronquidos o antecedente también de SAOS. ¿Listo? En la O de laringoscopia difícil también está la obesidad. Bueno, esta es la clasificación de Mallampati. No me va a detener mucho, pero pues tienen que tenerla en cuenta. Bueno, ¿qué tienen que saber del Mallampati? Sobre todo para simulación. No, y pues para la vida. Esto ustedes no lo pueden hacer con el paciente acostado en una camilla. Esto está descrito que tienen que estar uno enfrente del otro a la misma altura para evaluar bien el Mallampati. Con el paciente sedesto, no acostado, no nada de eso. ¿Listo? La evaluación de estos predictores de dificultad tiene una alta especificidad y resalta es por su valor predictivo negativo.
Es decir, si mi paciente no los tiene, definitivamente es muy poco probable que mi paciente sea una vía aérea difícil. Si mi paciente los tiene, pues tampoco es mandatorio de que vaya a ser una vía aérea difícil, porque vean que el valor predictivo positivo es nada más del 36%. Entonces, pues que sepan que su valor está en el valor predictivo negativo, o sea, en el descarte de la vía aérea difícil. No tanto lo confirma. El signo más sensible, específico, con valor predictivo positivo de 100 de que es una vía difícil, es que un anestesiólogo diga y deje el antecedente de que el paciente es una vía aérea difícil. Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de vía aérea difíciles y por ende los tres tipos de algoritmos que tenemos? La vía crash, la vía aérea difícil y la vía aérea fallida. La vía aérea crash es una condición agónica de una hipoxemia profunda, es un paciente inconsciente y sin tono muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que mi paciente no necesita medicamentos, porque los medicamentos están hechos para facilitar la intervención, pero si mi paciente no tiene tono, pues no, o sea, ya está facilitado. Entonces no pierdo el tiempo premedicando, induciendo, nada de eso, simplemente lo voy a intubar. La vía aérea difícil es cuando tengo factores anatómicos o fisiológicos que me predicen la dificultad de la vía aérea difícil. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la estrategia? Que la intervención de entrada sea por alguien experto. Se puede usar una técnica de intubación despierto o uso de dispositivos alternativos. Y una vía aérea fallida es una emergencia, es la imposibilidad de intubar al paciente, oxigenar o ventilar. O sea, no es solo fallar el intento de la intubación, que es algo pues, que puede pasar, sino que es que además de que no puedo intubar, no puedo ventilar ni oxigenar al paciente. ¿Con qué? Pues con el BBM o el AMBU, que es la marca, el bolsa, válvula, mascarilla. Entonces, pues así vemos el algoritmo muy sencillo. Entonces, primero defino que mi paciente tiene intubación, ya habiendo evaluado todo lo que debo evaluar. Y me pregunto, ¿no responde, no respira o tiene una respiración agónica? Sí, es una vía aérea crash. O sea, es un paciente sin tono muscular que simplemente voy a intubar. Si no, entonces evalúo a mi paciente. ¿Tiene predictores de vía aérea difícil? Sí, es una vía aérea difícil. Entonces, debería tener un dispositivo avanzado. O sea, de entrada no lo voy a intentar intubar con un laringoscopio directo. Lo voy a intubar con un videolaringoscopio, con esta sonda que usan los neumólogos, se me fue ahorita el nombre, o que el intento lo haga una persona experta. Si no, pues hago una secuencia de intubación rápida. Hago el intento de intubación, si es exitoso, manejo post-intubación. Si no, pues intento oxigenar a mi paciente. En el dado caso de que falle en la oxigenación, es una vía aérea fallida. Y esto es una cosa fatal. Y si no, pues tengo 3 intentos o más por un experto para pues volver a hacer el intento de intubación. Esto de la oxigenoterapia pues lo vamos a ver lo mismo un poco mejor en la charla del EPOC. Creo que ahí lo tengo un poco mejor explicado y más simple. Entonces pues acá lo vamos a dejar de lado. ¿Qué tienen que saber? Eso sí, la bolsa válvula máscara da un volumen aproximado de 500-600 mililitros. Pues la velocidad ideal es que den de 10 a 12 ventilaciones por minuto. La técnica que recomiendan es que ustedes cuenten 1, 2, 3, 4, 5 y al sexto ventilan y así siguen para que sea cada 5 segundos. ¿Listo? Ustedes ya saben lo de la técnica de la C que rodea pues esta parte de la máscara. No es acá pegado, sino que es acá abajo rodeando, o sea, haciendo presión, no fuerte, sino una presión, digamos, homogénea. Y la E, que es que sostiene el mentón y pues lo eleva un poco. Si tienen dificultades para ventilarlo, ¿qué puede pasar? Hay unos muñecos donde se puede poner difícil eso de simulación, porque se les puede inflar la lengua para simular eso. Pues hacen la técnica de la doble C. Una mano acá, la E, la otra mano acá del otro lado la E y una otra persona que me ayude a ventilar, porque si no estoy lográndolo, pues evidentemente es lo que tengo que asegurar, la ventilación pues del paciente. También está la cánula orofaringea o cánula de Guedel. ¿Cómo la voy a medir? Porque tiene tallas, ¿no? Acá ven pues las tallas. Esta se mide desde la comisura labial hasta el ángulo de la mandíbula. ¿Listo?
¿Cómo la ingreso? Pues como yo creo que pues ya lo han hecho todos en anestesia, ingreso es con la curvatura mirando hacia el paladar duro, y una vez ya ingresa más o menos la mitad, lo giro y él se acomoda solito pues en la cavidad. No se puede usar en pacientes conscientes y es un aparato pues que me ayuda o me facilita la ventilación. Por si estoy teniendo problemas, pues lo puedo pedir y lo puedo utilizar. La otra medida de soporte es la cánula nasofaringea. Esta se mete, digamos, como un lápiz. Sí tiene una forma de hacerlo, y esto tiene un bisel cual aguja. El bisel tiene que ir en lado contrario del lado al que voy pues a colocar la sonda. La cánula, perdón, la cánula. Creo que acá se alcanza a apreciar en la imagen, el bisel está mirando el lado contrario pues de la nariz, o sea, hacia el cachete. Esa es la forma. Entonces pues lo van poniendo básicamente como un lápiz, eso se va girando, es algo que entra pues realmente sencillo. Este se puede usar en pacientes conscientes, y la única contraindicación como verdadera son fracturas faciales o de la base de cráneo. Tiene algunas más, no son tan comunes y no son, pues sí, no son tan comunes, pero a algunos doctores les gusta preguntar por si las quieren revisar. Ya en cuanto a pues la intervención, la secuencia rápida de intubación, pues entonces las indicaciones ya las hablamos. Entonces, bueno, las 7 P's que ya todos conocemos: la preparación, la posición, la preoxigenación, la parálisis e inducción, el posicionamiento del tubo y los cuidados post-intubación. Entonces, para la preparación, pues realmente es, o sea, evaluar que yo tenga todos mis implementos necesarios en el entorno para la práctica que es decir, tengo mi laringoscopio con la hoja que quiero, 3 recta, 4 curva, con lo que se sientan más cómodo. Tengo mi tubo talla 7, 7 y medio o 8. Tengo mi plan B, que es el videolaringoscopio, si está. Si no está, entonces mi plan B va a ser la máscara laringea. Y tengo una cánula de Guedel o una cánula nasofaringea en caso que quiera ayudarme para la ventilación. Eso solo tienen que verbalizar, lo tienen que decir. ¿Listo? Al mismo tiempo que luego pues van a evaluar los predictores de la vía aérea difícil, mientras pues ponen la posición de olfateo. Pues que ¿cuál es el sentido de la posición de olfateo? Pues que me va a alinear los 3 ejes de la cavidad, que es el eje oral, el eje faríngeo y el eje laríngeo. ¿Listo? ¿Cómo hago eso? Pues simplemente retrayendo un poco el cuello. ¿Cuál es el chiste de la preoxigenación? Creo que todos lo saben, pues es barrer el nitrógeno. ¿Por qué? Porque el 78% aproximadamente del aire que respiramos tiene nitrógeno. Entonces, por ende, en los alvéolos hay aproximadamente un 78% de nitrógeno. ¿Qué logramos cuando barremos todo el nitrógeno y saturamos el alvéolo de oxígeno? Pues que tengo un tiempo de apnea segura, que es el tiempo que tengo pues básicamente para hacer la intubación sin que represente un daño o un riesgo para el paciente. Y ese concepto, digamos que se va a conocer como una oxigenación apneica. ¿Listo? La preoptimización o premedicación, pues digamos que tiene el objetivo de relajar un poco al paciente o ayudarme un poco con pues sí, con el proceso de intubación. Acá les dejo los fármacos, las dosis y todo eso. Y la parálisis e inducción, donde pues digamos que la pregunta más importante es si hay un fármaco ideal. Entonces, pues de inductores tenemos básicamente 4: propofol, etomidato, ketamina y midazolam. La realidad en Colombia es que generalmente solo hay midazolam disponible. Tener en cuenta pues que tiene un inicio de acción de 30 a 90 segundos, tiene una vida media de 15 a 45 minutos y pues puede generar hipotensión. Esta es la dosis
Entonces, pues es un ejercicio muy rápido, o sea, viene de 5 miligramos en 5 mililitros, o sea, 1 miligramo por mililitro, 0,1 miligramos por kilo. Entonces, si tengo un paciente que pesa 80 kilos, algo promedio, pues entonces tengo que usar 8 miligramos. Entonces, sí, o sea, es una regla de 3. Entonces, 8 por 5 dividido 5. Y ahí tengo cuántos cc le tengo que pasar al paciente. Y así con todas las dosis. O sea, es una regla de 3 muy sencilla. O sea, no deben estresarse. Tienes que tener esto a la mano. Evidentemente uno la dosis a veces no la tiene, no se la sabe. Y esto tiene que estar en la P de preparación. O sea, yo cuando preparo, no solo es el equipo, tengo el videolaringoscopio, no sé qué, sino que ustedes como equipo tienen que debatir y decir, hey, tengo un paciente con tal, quiero inducirlo con etomidato. Entonces, en la P de preparación voy a decir, hey, la dosis de etomidato es de 0,3 miligramos por kilo. Entonces, para un paciente de 80 kilos, la dosis es de 24 miligramos. Entonces hago regla de 3. Si la presentación es de 20 en 10, 24 por 10 dividido 20. Y ahí tengo cuántos cc y digo eso al de medicamentos que prepare. Le digo, prepárame tantos cc de etomidato para la inducción y lo mismo para la parálisis. Y prepárame tantos cc del paralizante que quiero usar. ¿Listo? Eso es muy importante que lo hagan en la P de preparación, porque los tiempos que ustedes ven acá abajo en la gráfica se los van a contabilizar y ustedes los tienen que contabilizar. Hay alguien que tiene que tener un reloj, un cronómetro o algo para decir, hey, ya pasaron los 3 minutos de los 3 minutos de preoxigenación, vamos a pasar en este minuto la premedicación, vamos a inducirlo. En ese momento que inicia o sea, que hago parálisis e inducción, en ese segundo es que empieza a contar el tiempo para la intubación efectiva y tienen que tener a alguien que tenga un reloj, o si no, pues le piden el favor al doctor, si no, pues si son un grupo muy, muy pequeño. ¿Qué tienen que saber de los otros inductores? El propofol es muy propenso a como a bajar todos los marcadores, o sea, cardíacos, genera bradicardia, hipotensión. Entonces obviamente se evitan pacientes que tengan pues unos signos vitales, digamos, con tendencia a la baja, en pacientes con falla cardíaca, precaución con pacientes con historia de síndrome coronario agudo, o pues que estén cursando con un síndrome coronario agudo, pero lo vamos a preferir mucho en asma o en EPOC porque tiene un efecto broncodilatador. El etomidato es por elección el neuroprotector, o sea, siempre que tenga un paciente neurológico, el etomidato tiene mucha más evidencia que el resto. Y la ketamina, que es el contrario al propofol, me sube todo, me sube la tensión, me sube la frecuencia cardíaca, entonces pues obviamente lo voy a evitar en hipertensión, en arritmias, en síndrome coronario agudo, en delirium, porque obviamente también pues genera mal viaje a los pacientes. Muchas veces les gusta combinar ketamina con midazolam, porque pues el midazolam reduce la acción de la ketamina, que a muchos doctores no les gusta porque pues dicen, obviamente si está intubado, evidentemente le voy a dejar pues la sedación continua, entonces no tiene ningún sentido que lo premedique con los dos, porque igual no va a alcanzar a despertarse para hacer el episodio de agitación psicomotora. Pero bueno, el inductor siempre va primero que la parálisis, porque si ustedes paralizan a un paciente sin inducirlo, él va a sentir como no puede respirar. Y eso pues está descrito como una sensación horrible. ¿Listo? Una vez ustedes terminan de pasar, y entonces pues dense cuenta que esto lo tienen que contabilizar. Entonces si yo induje con ketamina, mi paciente estaba hipotenso, bradicárdico, cuento 30 segundos y ahí mismo comienzo a pasar el paralizante. Por eso es que tengo que prepararlo en la P de preparación. Entonces, pues acá lo mismo. Por ejemplo, lo voy a inducir con rocuronio. Entonces, una dosis fácil, 1 miligramo por kilo. Para ese mismo paciente de 80 kilos, pues entonces son 80 miligramos. Lo mismo, 80 por 5 dividido 50 y ahí tengo los cc y los dejo listos para comenzar a pasarlos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los paralizantes? Tenemos obviamente la succinilcolina muy famosa, el rocuronio y el becuronio. El inicio de acción, si ustedes ven, es una vaina exageradamente similar. O sea, la succinilcolina no gana mucho. ¿En qué pierde la succinilcolina? No es
muy fácilmente encontrable porque requiere una cadena de frío que no todos los hospitales tienen a disposición. Entonces no es fácil encontrarlo por eso, por la forma en que tiene que ser guardado. Obviamente no va a estar disponible en una sala de urgencias donde pues en general las condiciones no son pues las apropiadas como para guardar medicamentos. Entonces en general siempre el paralizante va a ser o rocuronio o becuronio. Pues ahí, o sea, todo pues correcto. Realmente no tienen contraindicaciones. Importante de la succinilcolina, pues la historia de hipertermia maligna, porque ustedes saben pues que genera hipercalemia por el mecanismo de acción y ya. Pues se habla, digamos, de algunas combinaciones de fármacos. Pues digamos que no viene a tema, pero interesante pues que lo revisen porque se ha visto que se pueden aprovechar los beneficios de otro o de alguna manera como que se regulan, ¿sí? Entonces tienen un mejor perfil hemodinámico. Entonces repasemos acá en la preparación. ¿Qué dice en la preparación? Yo como vía aérea, o sea el que esté de vía aérea, dice: tengo mi laringoscopio con lo que quiero, tengo mi plan B, mi videolaringoscopio, tengo mi plan C, mi máscara laringe. Ya mandé a preparar mi paciente con, no sé, trauma craneoencefálico. Ya mandé a preparar mi etomidato, que es el que más evidencia tiene en trauma craneoencefálico, y mi rocuronio. Los tengo preparados, los tengo listos. Voy a posicionar al paciente, voy a iniciar la preoxigenación. Por favor, me cuentan el tiempo. Ya pasaron 3 minutos. Listo, iniciamos parálisis e inducción. El de los medicamentos, los que pasen 30 segundos cada aguja, tiempos reales. Lo tienen que hacer en tiempos reales. Minuto 0 y listo. Todos acomodados. Cojo laringo, el tubo pues en la visual, como ustedes ven en la práctica. Y bueno, pasan el tubo. ¿Qué pasa si fallo? Pues para eso evidentemente son los plan A, B, C y D. Igual si fallo, pues simplemente se retira el tubo y se continúa la ventilación. Porque siempre y cuando yo pueda ventilar mi paciente, todo está correcto. ¿Cómo tengo para verificar el paso del tubo? Lo más sensible o pues de alguna manera más específico es que el que intuba me diga: yo lo vi pasar por las cuerdas bucales. ¿Qué distancia lo meto? Los tubos tienen su marca, tienen estas 2 líneas negras. El tubo tiene que quedar entre las 2 líneas negras. Si lo pasan muy profundo, pues queda selectivo. Pero bueno, ¿qué otros métodos tengo para evaluar? Bueno, estas son 2 maniobras para ayudarme, digamos, por el paso del tubo. No soy muy amigo de ellas. Los emergenciólogos, sobre todo, no las recomiendan particularmente de rutina. Algunos anestesiólogos de pronto las defienden. Las dejo ahí para que las lean y las conozcan. Realmente no son mandatorias. No hay evidencia o estudios de que cambien mucho la eficacia del paso de tubo, pero si las quieren aplicar, pues están en todo su derecho, como se sientan más cómodos. Y ya ahora sí, para verificar el paso del tubo, entonces primero, el que pasa el tubo tiene que decir: yo lo vi pasar por las cuerdas vocales. Segundo, voy a auscultar. ¿Qué es lo primero que voy a auscultar? El foco epigástrico. Si yo escucho aire, es que se fue. No voy a perder el tiempo escuchando en caso de que se haya ido, pues primero los campos pulmonares. No, empiezo en el epigastrio para ver que no haya aire. Si no hay aire, ahí sí enseguida voy a auscultar los focos pulmonares. Y ahí es donde voy a decir: ¿está selectivo o no está selectivo? ¿A razón de qué? Si está selectivo, lo jalo un poquito para que no quede selectivo y ahí sí se infla desinflan el balón, jalan un poco el tubo y vuelven a inflar el balón. La radiografía de tórax, pues obviamente no es lo más rápido. La capnografía, hay 2 tipos de capnografías. La capnografía, pues, digamos así, la premium de anestesiólogo que me da el valor y demás. Y está este aparato en Estados Unidos, entiendo que ya empieza a estar un poco más disponible en Colombia, que es la capnografía de color. Decía un profesor que es Yellow de Yes y P de púrpura o P de paila. Si la capnografía me muestra morado paila, ese tubo se fue por el esófago. Y si la capnografía está en amarillo, está bien. Paciente que está bien intubado. Y lo siguiente es asegurar el tubo. Hay diferentes formas de asegurar el tubo. Obviamente todos hemos visto las artesanales con esparadrapo. Esta que está todavía más premium, que ponen esta esponjita rosada para evitar las zonas de presión. Pues obviamente existe, obviamente se pueden usar, pero realmente en Colombia existen y en sus centros de salud cada vez más están los fijadores del tubo. Esto es mucho más efectivo que cualquier amarre que puedan hacer con esparadrapo.
permite succión. Por ejemplo, acá yo me preguntaría por dónde van a succionar las secreciones de este paciente. Estos aseguradores sí lo permiten. En el centro de simulación hay. Pregunten cómo se pone, no es tan fácil, o sea, no es tan intuitivo. Entonces pidan, doctor, ¿cómo se fija esto? ¿Cómo se usa esto? Para que aprendan y se lo lleven ya pues para el resto de sus vidas. Y pues por último los cuidados post intubación. ¿Listo? Lo otro importante es, listo, yo intubé al paciente y no lo voy a dejar con un man pegado ahí, ventilándolo cada 6 segundos. Así 1, 2, 3, 4, 5, ventilo. No. Evidentemente tengo que conectarlo a un ventilador. Eso no es tan fácil, digamos que es un tema difícil. Si uno está en un lugar como la Cardioinfantil, Meri o en General Bogotá, esto es algo que realmente se encarga la terapeuta respiratoria, pero no lo echen en saco roto. O sea, es algo que deberían saber, es algo que deberían conocer, así sean los principios. O si tienen en algún momento la oportunidad, pregúntenle a la terapeuta respiratoria cómo programas eso, qué es lo que... Yo acá les doy los valores como para que los tengan de referencia. Es un tema muy grande, es un tema difícil. Si lo quieren revisar, pues bienvenidos. Si quieren que lo revisemos, también me avisan. Pero entonces que sepan que los parámetros más importantes son, primero, pues la frecuencia respiratoria. Tengo que ponerlo a respirar alguna frecuencia. El volumen tidal, que hace referencia a la cantidad de oxígeno que va pasando por el ventilador. Generalmente es de unos 6 cc por kilo. El volumen minuto. La capacidad vital, la FiO2, el porcentaje de oxígeno que le estoy pasando, la PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, o sea, es el aire residual que queda para que mis alvéolos no colapsen cuando yo estoy pues expirando. Y no, y ya, eso es lo más importante. Ahí les dejo los parámetros para que los vean, los tengan a la mano por si les preguntan, ustedes dicen, esto se programa así, así, así. Y pues si les quieren decir por qué, pues obviamente pues si me dicen revisamos y si no pues los invito a revisar. También con el ventilador es muy interesante la posición en la que uno lo pone. Uno vio en COVID, sobre todo con el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es una complicación de la ventilación muy asociada a infecciones virales, sobre todo a COVID pues, después de la pandemia, donde hay ciertas posiciones que favorecen un poco o ayudan con la ventilación mecánica invasiva. Esto es un libro que pueden descargar del Ministerio de Salud. Fue una iniciativa que salió en COVID porque evidentemente se compraron muchos ventiladores, pero oh sorpresa, no todos los lugares tenían terapeuta respiratorio y los médicos evidentemente no sabían programar un ventilador. Esto lo hizo de hecho un internista de la universidad, o sea, de posgrado de la Universidad del Rosario. Si quieren se los paso, se los invito también a descargarlo, lo pueden descargar por la página del Ministerio de Salud. Es una muy buena guía básica para entender cómo funciona el ventilador y qué significan todos esos parámetros que les acabo de decir. En los cuidados post intubación, además de la ventilación mecánica, que es esto que les estaba diciendo, pues no olviden las infusiones de los medicamentos. El paciente hay que pues mantenerlo sedado para que no me haga una extubación espontánea, o sea, se jale el tubo por su propia cuenta. Los algoritmos de manejo para que los revisen muy rápido, pero pues para resumir muy rápidamente, la vía aérea crash es ese paciente que está hipotónico, sin ningún reflejo, simplemente lo voy a intubar porque no tiene tono, entonces no tengo necesidad de facilitarme la intubación. Vía aérea difícil, un paciente que yo en la evaluación identifique que tiene predictores de vía aérea difícil, entonces por ende de entrada no voy a usar un laringoscopio normal, sino que voy a pedir el videolaringoscopio. Y pues no olviden obviamente que si fallan, creo que lo pueden hacer en la práctica sin ningún problema, pues pónganle la máscara laringe. Recuerden que hay 3 generaciones, la primera generación que solo es el tubo, la segunda generación que tiene para aspirar las secreciones además de la máscara laringea, y la tercera generación que permite las dos cosas anteriores y además permite intubar, o sea pueden colocar el dispositivo extraglótico y luego intubar por medio del dispositivo extraglótico. Y si quieren verlo como una cuarta generación, está el iGel, que permite todo lo anterior, que es con un material termosellable que se expande, que bueno, eso ya lo ven ustedes en su práctica de la vía aérea. Y la vía aérea fallida, que son 3 o más intentos fallidos por el personal más experto
en intubar disponible, o un paciente en el cual yo no puedo mantener la ventilación o la oxigenación. Esto es un paciente que se va básicamente a vía aérea quirúrgica. Y listo, eso sería todo. Quedo atento a cualquier cosa que necesiten, comentarios, preguntas. Gracias.